Buenas noches, mi nombre es Susana Bermúdez. Buenas noches, mi nombre es Julián Guerrero Rodríguez y hacemos parte del equipo que está asesorando a la empresa Exportaciones del Caribe SAS en un proceso de reclamación de saldos a favor de IVA correspondiente al trimestre enero-febrero del 2025 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Entonces, este es nuestro video para dar soporte al trabajo que realizamos para el informe final. Como introducción, entonces tenemos un contexto. Como lo dijo mi compañero Julián, la empresa es Exportaciones del Caribe SAS. Vamos a trabajar el periodo gravable bimestre enero-febrero 2025 con la actividad exportación de mercancías exentas de IVA. El tema va a ser el procedimiento para devolución de saldo a favor en IVA por exportaciones. Y la normatividad aplicable, según el Estatuto Tributario, son los artículos 481, 850, 854, 857-1, 644 y 635, y el decreto 963 de 2020. ¿Qué tipo de solicitud puede hacer la empresa ante la DIAN respecto a ese saldo a favor generado? Entonces, la empresa puede presentar una solicitud de devolución de saldo a favor en IVA, conforme el artículo 850 del Estatuto Tributario, en calidad de exportadora, que son ventas exentas de IVA, según el artículo 481 del Estatuto Tributario. Ahora, ¿cuál es el procedimiento general que debe seguir la empresa para solicitar esa devolución del saldo a favor? Entonces acá tenemos los pasos. Lo primero es presentar la solicitud de devolución en el formulario 010 con firma electrónica. Luego, anexar los documentos soporte, incluyendo relación de ventas y compras en archivo XML, facturas electrónicas válidas, soporte de exportaciones. El tercero es esperar la validación y el perfilamiento del riesgo por parte de la DIAN. Y por último, es responder los requerimientos formales o entregar esa documentación adicional si se solicita por parte de la DIAN. Ahora bien, si cumple con unas condiciones para aplicar al procedimiento automático de la devolución y o compensación de saldos a favor, según el decreto 963 de 2020, puede aplicar a un trámite que es mucho más ágil. Ahora vamos a hablar sobre los plazos. ¿Qué plazo? ¿En qué plazo debe la DIAN responder a esa solicitud de devolución? La DIAN tiene hasta 50 días hábiles para resolver esa solicitud, según el artículo 855 del Estatuto Tributario y el decreto 963 de 2020. Esos 50 días contados desde la radicación en debida forma. Ahora, ¿qué sucede si la DIAN no responde dentro de ese término legal? Si la DIAN no resuelve en ese término, el contribuyente puede solicitar que se le paguen intereses moratorios sobre la suma no devuelta. Ahora, conforme el artículo 863 del Estatuto Tributario. Y también puede interponer acción de cumplimiento ante la jurisdicción contenciosa. ¿Qué opciones tiene la empresa si la DIAN niega parcialmente esa devolución? Entonces, la empresa tiene dos opciones. La primera es presentar el recurso de reconsideración, que es el artículo 720 del Estatuto Tributario. Y la segunda es que si el recurso es desfavorable, puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, que son los tribunales y el Consejo de Estado. Adicional a esto, la DIAN acepta la solicitud de devolución del saldo a favor en IVA, pero, sin embargo, solicita a la empresa presentar una corrección a la declaración, en este caso que estamos viendo, debido al desconocimiento del IVA descontable que no fue soportado por un valor de 2.500.000. Este valor, Eh, ujú. perdón compañera Susana, este valor que se solicita en devolución de 2,5 millones corresponde a facturas electrónicas que no cumplían con los requisitos establecidos. Exactamente. Entonces acá la empresa, ¿qué debe hacer? Primero, debe presentar la corrección de la declaración antes del 5 de mayo de 2025.
Lo segundo es liquidar sanción por corrección según el artículo 644 del Estatuto Tributario. Aquí hay dos cosas importantes. El 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento para corregir de qué trata el artículo 865 o auto que ordene visita de inspección tributaria. Ese aplica para el 10% y el 20% del valor mayor, de mayor valor a pagar o de menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. En este caso, la DIAN, para este caso que estamos evaluando, la DIAN solicita que se corrija la declaración para proceder con la devolución de ese saldo a favor, pero no han formulado un requerimiento oficial de fiscalización ni un acto administrativo con pliego de cargos. Por lo tanto, no estamos frente a un requerimiento formal como el contemplado en los artículos 685 y 686 del Estatuto Tributario, y se aplica la sanción por corrección voluntaria del 10% regulada por el artículo 644. Bueno, aquí es importante otra parte antes de ir al procedimiento, y es que la empresa puede liquidar directamente en su declaración corregida o vía el formulario 490 sin que se presuma inexactitud. Debe liquidar los intereses moratorios según el artículo 635 si hay mayor impuesto a cargo y radicar la solicitud con los nuevos soportes corregidos. Es recomendable que el área contable y tributaria de exportaciones del Caribe realice algunos puntos como validación complementaria al proceso. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, verificar que todas las facturas cumplan con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. Segundo, digitalizar y conservar todos esos soportes por al menos 5 años. Y tercero, documentar los tiempos procesales en caso de que sea necesario presentar recurso o demanda. Y ahora vamos con el procedimiento. Bueno, inicialmente para poder soportar de manera adecuada el procedimiento de solicitud de devolución, lo primero que hay que hacer es preparar y presentar la corrección de la declaración de IVA. El plazo límite sería de forma inmediata, pero para este ejemplo, teniendo en cuenta que la declaración se presentó el 15 de abril, estamos asumiendo un plazo máximo del 5 de mayo del 2025. El motivo es eliminar un monto de 2.500.000 de IVA descontable que fue soportado con facturas no válidas, y esto según que no cumplían con los requerimientos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. El medio para hacer la corrección es ingresar a la plataforma de la DIAN, llamar la declaración, meternos a la declaración, hacer la solicitud, marcar el icono de corrección en la declaración del periodo, seleccionar la declaración del bimestre enero y febrero y ajustar el IVA descontable o corregir el valor en la declaración ya presentada, ese IVA descontable. La plataforma de la DIAN automáticamente nos asigna un nuevo número de formulario con los datos ya corregidos, y con esto podemos proceder. En el caso específico, si hubiera saldo a favor, pues a realizar el pago, o si la corrección nos hubiera dado saldo a pagar, realizar el pago. En este caso, lo único que se hace es disminuir el saldo a favor que estaba dando por esos 2,5 millones. Es importante nombrar la justificación y las observaciones que tengamos para hacer esa corrección. Siempre es importante darle herramientas a la DIAN para aclarar muy bien la información que estamos presentando. ¿Podemos pasar a la otra, Susana? Segundo, una vez ya liquidada una vez hecha ya la corrección, si tenemos que generar un saldo
Si se nos generó un saldo a pagar, pues debemos liquidar y pagar la sanción por corrección. ¿Cómo se liquida la sanción por corrección? Pues se calcula la base. Si el mayor valor a pagar por el retiro de los 2.5 millones de IVA descontable resulta un saldo menor a favor o mayor el impuesto, se liquida un 10% sobre la diferencia. En este ejemplo referencial se toman valores de referencia que no fueron suministrados en el cuerpo del ejercicio y escogemos que el valor que teníamos era un saldo de 15.200.000, el valor del IVA descontable 15.200.000, y vamos a quitarle los 2,5 millones para que nos queden 12.700.000. Entonces la base de la sanción son 2,5 millones. Si aplicáramos la sanción como tal del 10%, nos daría 250.000 pesos, pero como es inferior a la sanción mínima, entonces aplicamos la sanción mínima, que es de 498.000 pesos. Aquí mostramos un cuadro de cómo se liquida la sanción. Vemos que inicialmente en la parte en el extremo superior derecho vemos la sanción mínima, que son de 498.000 pesos. Marcamos el impuesto a pagar en la declaración inicial, como daba saldo a favor fue cero. El impuesto a pagar en la declaración de corrección también fue cero, porque el monto que escogimos fueron 15.200.000, que era el saldo a favor en la declaración inicial. Le quitamos los 2,5 millones y eso nos deja un saldo a favor nuevo de 12.700.000. La declaración se presentó a tiempo, no hubo emplazamiento para la corrección, simplemente hubo una sugerencia de la DIAN y, como les dije ahora, la declaración no se presentó de forma extemporánea, entonces pagamos la sanción mínima, que es 498.000 pesos. ¿Listo? Ahora vamos a calcular los intereses moratorios. Se calculan intereses moratorios si al corregir la declaración se genera un valor a pagar. No se liquidan intereses moratorios cuando hay una reducción del saldo a favor. Entonces, en este caso, lo que se redujo saldo a favor, no hubo monto para pagar esos intereses moratorios. Igual citamos un formato de liquidación de intereses y siempre actualizando las tasas de usura que nos permite la DIAN, menos los 2 puntos que maneja la DIAN para el caso de la liquidación de intereses. Aquí citamos los valores, citamos las fechas, cuándo lo vamos a pagar, los intereses que liquida, se tiene que tener en cuenta los días que hay demora para liquidar el impuesto, se hace un ponderado de la tasa de acuerdo días, tasa de mes, y eso nos daría el valor de los intereses. Como el saldo dio saldo a favor, pues no se liquidan intereses y únicamente se tiene en cuenta para pagar los 498.000 pesos de la sanción mínima. Sigamos, Susana. ¿Qué debemos hacer? Conservar la prueba de cumplimiento, constancia del envío de la corrección y del pago de la sanción, y los intereses se aplican. Súper importante guardar esta información. Estos documentos deben anexarse si la DIAN solicita para validar la devolución. O sea, es enviarle a la DIAN la corrección que ella solicitó, liquidando la declaración de impuestos del bimestre para que ellos tengan los datos que están pidiendo. ¿Podemos avanzar? Bueno, ya teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos a citar un compendio regulatorio de todas las normas que podemos aplicar en este proceso, empezando desde el procedimiento tributario, el cual es radicar la solicitud de devolución en el formulario 010. Esto está regulado por el artículo 850 y el decreto 963 del 2020. El segundo paso sería anexar la relación de las compras, exportaciones y facturas válidas. Es súper importante que los documentos cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Esperar la validación y el perfilamiento del riesgo de acuerdo a lo que nos indique la DIAN y responder los requerimientos de corrección si aplican de acuerdo al artículo 857 y 644. Hay una respuesta por parte del contribuyente al requerimiento, eso se hace corrección en Muisca, que es la plataforma de la DIAN, corrigiendo el formulario 300 de acuerdo a lo que está regulado en el artículo 644 del Estatuto Tributario. Después se paga una sanción por corrección del 10%, también regulado en el Estatuto Tributario. Unos intereses de mora se aplican y se reanuda la solicitud con los soportes ya corregidos. Los términos y plazos, pues en el evento de solicitar la devolución, tenemos hasta 2 años para poder solicitar la devolución. Esto quiere decir de abril del 2025
a abril del 2027, de acuerdo al artículo 854 del Estatuto Tributario. Esperar la respuesta de la DIAN, que después de presentada la solicitud, la DIAN tiene 50 días hábiles para darnos la respuesta, y corregir la declaración, que es súper importante, que la fecha límite, pues de acuerdo al ejercicio, la planteamos nosotros como si fuera el 5 de mayo. Siguen en el punto número 4, que es la diapositiva siguiente. Dame un segundo. Ya. Podemos observar el compendio normativo aplicable de acuerdo a todas las normas que estamos hablando, desde el artículo, el contenido del artículo, una aplicación y el comentario técnico. Empezamos en el artículo 481, que habla de la exención de IVA. Después sigue el artículo 850, que es los que nos maneja el procedimiento para devolución y compensación de saldos a favor, el 854, que nos habla de los plazos, junto con el 855, el artículo 857, que habla de la inadmisión por no cumplir los requisitos formales. Puntualmente hay el artículo 617, que son los requisitos formales de los documentos de factura electrónica, el artículo 644, que nos habla de las sanciones, el artículo 635 de los intereses moratorios por mayor impuesto a cargo, y el decreto 963 del 2020, que reglamenta la devolución automática y ordinaria. En este caso, el contribuyente podría aplicar a esa devolución si su equipo tributario lo pudiera hacer. En términos generales, este es el análisis, pues, del proceso de devolución de corrección de la declaración de IVA del primer bimestre, enero-febrero del 2025, y lo que la empresa Exportaciones del Caribe debe hacer para corregir esa declaración y para solicitar la devolución de IVA del periodo. Esperamos que haya sido clara la información que hemos brindado y siempre prestos a poderlos atender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.